Que la presencia de Dios se manifieste poderosamente hoy sobre tu vida. Dios te bendiga. Qué bueno es estar contigo en casa, en el trabajo, donde te encuentres mirando este mensaje que hoy de parte de Dios traigo para tu vida. El tema de hoy es tiempo Cronos y tiempo Kairos. Amén. Estamos en nuestros 40 días de fe. 40 días que han sido maravillosamente impactantes en la vida de cada persona. Todos los que han podido escuchar, cada uno de los que han intervenido, cada uno de los que han estado interviniendo en sus predicaciones, han traído una palabra esencial para cada uno de nosotros. El tema que hoy yo les traigo es este que ya les dije: tiempo Cronos y tiempo Kairos. Y para eso vamos a estar leyendo las escrituras en el libro de Eclesiastés. Vaya a la Biblia, a ese libro que está después de los Salmos, Eclesiastés, y vamos a estar leyendo en el capítulo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el inicio hasta el fin. Amén. Eclesiastés capítulo 3 nos habla de una serie de eventualidades que están sujetas al tiempo, pero no al tiempo Cronos, sino al tiempo Kairos. Kairos es una palabra griega que significa momento adecuado o el momento oportuno. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo. La primera era Cronos y el segundo es Kairos. La primera se refiere a la parte cronológica o secuencial. La segunda habla de la parte cualitativa, mientras que una es cuantitativa, la otra es cualitativa. Ahora, ¿cuándo se inició el tiempo? El tiempo comienza en Génesis capítulo 1, versículo 5. Después de Dios haber creado la luz, dice la palabra que dijo Dios: este será el primer día. Antes de eso no existía el tiempo, existía la eternidad. Dios no habita en el tiempo habita en Dios. Dios determinó el tiempo no para él, el tiempo está determinado para el hombre. Cuando leemos Génesis nos habla de esto. Ahora, este tiempo terrenal se mide a través de los astros. Dios colocó el sol, la luna y las estrellas para medir el tiempo, los años, los meses, los días, las horas. Todo esto se mide a través del tiempo Cronos que Dios estableció. Recuerde que el tiempo Cronos es el tiempo del calendario que es cuantitativo, es lineal. Por eso de ahí viene la palabra cronología. El Kairos es diferente. El Kairos es el tiempo de Dios. Es un momento señalado, es un tiempo en particular, es un momento oportuno, es un tiempo fuera del tiempo. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, el Señor Jesús lloró en Jerusalén
y decía, oh, si a lo menos supiera lo que es para tu bien y hubieses conocido el tiempo de tu visitación, pero no conociste este tiempo. Cuando leemos ahí, Dios está hablándole a Jerusalén y le dice, Jerusalén, lo que viene sobre ti será algo terrible, será destruida. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Jesús decía, si por lo menos hubieras entendido el tiempo de tu visitación, o sea, el momento en el que Dios apareció en su vida para transformarla, cuando Jesús estuvo caminando en medio de ellos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Hay un tiempo especial para cada uno de nosotros. Eclesiastés 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios, la cual es grande. Aquí nos habla en Eclesiastés 3:11 de que Dios ha determinado un tiempo en el cual las cosas sucederán. Cuando leímos Eclesiastés en el capítulo 3, desde el 1 en adelante, hablamos de una serie de eventualidades que se dan en la vida. Nosotros nos programamos, planeamos cosas, queremos alcanzar éxito. Sin embargo, estamos limitados a través del tiempo. Tenemos que correr porque el tiempo se nos va. Sin embargo, nuestros proyectos en Dios no están limitados al tiempo Cronos, sino al tiempo Cairo, al tiempo de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 31:15 decía, Dios, en tus manos están mis tiempos. Dios es Señor y dueño de todo y tiene dominio sobre los tiempos. La palabra tiempo viene del hebreo et, que traduce periodo, tiempo determinado, propicio y apropiado. Podemos decir que se refiere a un tiempo diseñado por las manos del arquitecto divino en el cumplimiento de su propósito. Recordemos que mientras Cronos marca cantidad, Cairo marca calidad. Hablamos de un momento esencial y único para cada uno de nosotros. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Observemos que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero no está hablando del tiempo Cronos. Está hablando del tiempo Cairo, o sea, el momento en que Dios determina que nuestra vida va a ser cambiada. Por eso es muy importante conocer cuándo será el tiempo de mi visitación. Dios hoy te está hablando. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida, porque Dios quiere que entiendas que hay un tiempo en el que Dios te va a visitar. Te hago una pregunta, ¿cuántas veces has intentado que la empresa crezca y no ha logrado avanzar? Y lo has intentado mucho, has creado modelos de mercadeo, has hecho la estrategia y de repente dices, pero las cosas no me salen. Porque hay veces no está determinado en el tiempo Cronos, sino en el momento apropiado en el cual Dios quiere obrar en tu vida. Estás buscando una pareja y no la encuentras. Pero no se trata de buscar, ni se trata de decir se me está y la vida se me va. No, se trata de buscar el momento Kairos, el tiempo de Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, Dios crea a Adán. Y Dios a Adán le entregó la responsabilidad del huerto. Y a Adán dice la palabra que a todos los animales le puso nombre. Y dice, pero Adán no halló ayuda idónea para él. Es increíble que Adán pudo colocarle el nombre y vio que cada uno tenía su pareja, pero él no tenía. Y cuando dice que no halló ayuda idónea para él, significa que él estaba buscando su ayuda. El tiempo al parecer se le iba y no aparecía la ayuda, pero en ningún momento se le fue el tiempo. Simplemente que no estaba en el momento oportuno todavía el que la persona que Dios había determinado para él llegara. Pero un día cualquiera, Adán descansa, está dormido y mientras duerme, Dios le
Dios toma de su costilla y le trae a la mujer con la que él siempre había soñado. No estaba determinado en el tiempo cronos, sino en el momento apropiado. Lo que Dios quiere hacer con tu vida no está determinado en el tiempo. Tú vives estresado pensando que se te va la vida, que las cosas no se te van a dar, que tienes que pagar la deuda bancaria y te metes en deudas pensando que la solución está ahí, cuando la solución está en identificar el momento de nuestra visitación, el tiempo Kairos, el momento en el que Dios va a intervenir en nuestra vida. Amén. Por eso es muy importante tener presente el mover de Dios en nosotros. Y le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que te guíe en este momento, para que te haga entender lo que Dios quiere hacer. Llevas mucho tiempo tratando de hacer que la obra crezca. Has hecho todo tipo de estrategias, pero la obra aún no avanza como tú esperas que avance. Pero ¿sabe algo? Para todo hay un tiempo. Y si hoy esta palabra está llegando a tu vida, es porque este puede ser el momento oportuno, el Kairos de Dios, donde tu vida va a ser transformada. Donde la congregación que de repente no avanzaba, no crecía, de un momento a otro se va a disparar y las cosas van a empezar a fluir como tú siempre lo habías soñado. Pero porque entras en el momento de Dios, en el Kairos. La promesa del Padre, oiga bien, las promesas que Dios nos da no están determinadas en el tiempo cronos, sino en el Kairos, en el momento adecuado. ¿Cómo te lo puedo mostrar? Te voy a dar un ejemplo. Un padre le dice a su hijo: hijo, yo te voy a prometer, te voy a dar una moto. Pero la moto que tú necesitas, porque el muchacho necesita una moto para trabajar. Y el padre dice: te la voy a dar, pero si me pintas la casa. Y en la empresa le dieron un tiempo para que él consiguiera el vehículo, para que pudieran darle el trabajo. El muchacho habló con su papá. El papá le dijo: si me pintas la casa, yo te doy la moto. Pasó un día, el muchacho no la pintó, pasó 2 días. Cuando llegó el momento en que la empresa esperaba, en que el muchacho le había dicho que podía tener el vehículo, no lo tuvo y no se le dio el trabajo. Él se va a quejar con su papá. Y el papá le dice: mi hijo, yo te di una condición, que me pintaras la casa. Ahora observen, el tiempo no era lo que iba a hacer que le llegara la moto al muchacho. No estaba determinado en el tiempo crono, en que si tu papá de repente cambiaba opinión y le decía: mi hijo, está bien, tú necesitas el empleo, no te voy a dar la moto y después me pintas la casa. No, el papá del muchacho le dijo: yo te la entrego cuando tú me cumplas lo que yo te he pedido. O sea, la bendición no estaba encasillada en el tiempo crono cuantitativo entre 1, 2, 3 días, un mes, un año, no. Estaba encasillado en la obediencia a lo que Dios le había dicho a él, o que el padre le había dicho al muchacho. En el caso, es lo que Dios nos dice a nosotros. En el momento en que el muchacho decide obedecer a su papá le entrega la moto que su hijo necesitaba. De la misma manera, Dios actúa en nosotros. No estamos limitados en el tiempo cronos para que Dios actúe en nosotros, sino en el tiempo Kairos, en el tiempo de la obediencia. Cuando logras entrar en la obediencia y cuando empiezas a hacer lo que Dios desea que tú hagas, entonces la bendición va a llegar a tu vida. Entonces lo que por mucho tiempo con esfuerzo habías tratado de lograr, ahora de una manera milagrosa y sobrenatural llegará a tu vida. La palabra nos enseña que cuando Dios colocó a Adán, lo colocó en un huerto, en un paraíso. El huerto producía para Adán. Adán no tenía que hacer nada para que el huerto produjera, porque él estaba en la bendición de Dios, estaba en el momento oportuno, en la obediencia a Dios. Pero cuando Adán desobedece a Dios y se sale de su voluntad, entra en el cronos. Y ahora él está determinado a si el sol sale, si no sale, si llueve o si no llueve. Ahora, antes la tierra producía para él, ahora él tiene que hacer que la tierra produzca. Por eso hay personas que están en la bendición de Dios, en la obediencia a Dios,
y Dios bendice su vida, bendice sus familias por la obediencia de uno. Hay personas que montan un negocio y le van súper bien, inician y rápidamente crecen, porque están en el tiempo apropiado. Pero hay unos que intentan y no les sale nada. Y dicen, a mí siempre me va mal. No se trata en que te vaya mal o te vaya bien. Se trata de una simple palabra y es entrar en el crono de Dios, en el tiempo de Dios. Y ese tiempo se activa en la obediencia. Cuando tú decides obedecer a Dios, entras en el momento oportuno para tu vida. Dios no habita en el tiempo. El tiempo habita en Dios. Dios es el diseñador del cielo y de la tierra y todo se manifiesta bajo su voluntad. La palabra dice en Hechos capítulo 17 versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Las escrituras nos hablan de que nosotros nos movemos en Dios, que en Él se mueven todas las cosas, aún el tiempo habita en Dios. El tiempo cronos de los hombres, podemos concluir a veces, oiga bien, esto es muy importante, en el tiempo cronos, hay veces nosotros concluimos que Dios se está tardando con ciertas respuestas o milagros. Hay veces decimos que esta pandemia dañó todos nuestros proyectos, que hicimos préstamos, que planeamos, que teníamos todo organizado, pero que la pandemia dañó todas las cosas. Sin embargo, Dios sabe que cuándo y cómo lo hace. Por ejemplo, María, la hermana de Lázaro, dice la Biblia, que ella llegó donde Jesús y le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Después Marta, la otra hermana, que le dijo de la misma manera, cuando llegan a la tumba, ella le dice lo mismo a Jesús y Jesús le dice, quita la piedra. Ella le dice, Señor, es de 4 días, ya llegue el muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora observe, María y Marta le dicen a Jesús, si hubieses estado aquí antes de tiempo, él no hubiera muerto. Ellas no entendían que no se trataba del tiempo. Jesús había determinado antes de llegar a donde ellas estaban que él iba a resucitar a Lázaro. No era el tiempo, era el momento oportuno. Era la persona que iba a llegar lo que cambiaría la historia. Jesús llega y resucita a Lázaro, mostrando el poder que él tiene. Ahora, tal vez la pandemia que hoy el mundo ha afectado al mundo, tal vez usted dirá, me dañó los planes, dañó mi proyecto. Pero yo conozco gente que en este tiempo ha montado empresas, gente que en este tiempo ha hecho cosas grandes y ha empezado a mejorar. No se trata de la pandemia, no se trata del tiempo crono, se trata de identificar el momento oportuno. Y cuando tú entras en la obediencia a Dios, el Kairos del Señor empieza a desarrollarse en tu vida. Entras en el tiempo de Dios. Cuando comenzó todo esto, las personas estaban siendo despedidas de sus empresas. Pero en la iglesia comenzamos a orar. Nosotros entendemos, hemos aprendido a entrar y a movernos en la obediencia a Dios. ¿Qué hicieron los hermanos? Empezaron a hablar con Dios. Empezaron a pactar con Dios. Y Dios le empezó a proveer a todos los hermanos empleos. Cuando mucha gente estaba siendo desempleada, quedando desempleada, los hermanos comenzaron a tener empleo. Y Dios empezó a hacer milagros en su vida. Cuando la gente decía, todo se está acabando por la pandemia, ellos comenzaron a experimentar la bendición de Dios. Porque no se trata del tiempo, ni de los sucesos que puedan estar pasando alrededor. Cuando tú estás en el Kairos de Dios, cuando entras en la obediencia, el Kairos se activa y tú no estás determinado a la estadística del mundo, a lo que pueda estar sucediendo alrededor, sino a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso Dios le empezó a proveer a los hermanos contratos y han estado laborando. Y Dios ha hecho maravilla.
En este tiempo los hermanos han diezmado más de cuando, inclusive cuando la iglesia estábamos funcionando en la iglesia, antes de que cerraran todo. Los hermanos han estado enviando sus diezmos, sus ofrendas. ¿Por qué? Porque han visto la gloria de Dios en su vida. Entendieron que no estaban limitados al cronos, ni a lo que sucedía en el mundo, ni a una enfermedad, sino a la voluntad de Dios. Y cuando ellos decidieron obedecer al Señor, su vida fue cambiada. Entonces lo que necesita es entrar en una obediencia a Dios para que el cronos de Dios se active en tu vida. Jesús le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso es lo que Dios te está hablando en este día. Y te está diciendo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. 40 días de fe, 40 días de milagros, 40 días para ver la gloria de Dios. Hicimos este proyecto, se inició con el fin de alcanzar tu vida y que pudieras experimentar algo nuevo. Y lo que hoy está pasando en tu vida se debe a la obediencia a Dios. Pero si no estás en la obediencia a Dios, seguramente no estarás experimentando las cosas como debe ser. Entonces los milagros o intervenciones divinas no ocurren cuando queremos o esperamos, sino en el Cairo, es decir, en el tiempo de Dios. Recuerde esto: en el Cronos tú puedes pensar que tu tiempo ha pasado y no has logrado nada aún, pero en el Cairo de Dios tu mejor temporada apenas puede estar comenzando. Algo importante que tenemos que entender es que el tiempo de tu multiplicación está determinada a la obediencia a Dios y al tiempo de Dios, no al cronológico. Jesús llega al lago de Genesaret. Hay un hombre llamado Pedro. Pedro, con su hermano Andrés y sus amigos Juan y el hermano de Juan, ellos estaban pescando, tenían una empresa pesquera. Sin embargo, dice la palabra que ellos estuvieron toda la noche pescando y no lograron nada. ¿Cuántas veces has intentado las cosas y no te han funcionado? Ellos pasaban por una situación similar, un tiempo de escasez. Pero cuando Jesús llegó, el tiempo propicio se dio. Jesús le habla a Pedro y le dice: préstame tu barca. Pedro y los que con él estaban habían pasado toda la noche pescando. Lo menos que ellos querían era escuchar a un hombre religioso a las 6 de la mañana compartir un mensaje. Pedro lo que quiere es irse a descansar. Sin embargo, a Andrés le dice: mire, él es el maestro. Juan el Bautista nos habló de él. Pedro, escúchalo. Dice la palabra que Jesús le rogaba para que le prestara la barca. Ahora, la demora del milagro se dio en la demora de Pedro. Mientras Pedro dilató el momento de prestarle la barca al Señor, el milagro estaba detenido. Cuando Pedro decide prestarle la barca al Señor Jesús, él se para sobre la barca, predica un mensaje y le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y le dice: echen las redes, vamos a pescar. Y Jesús los lleva al lugar donde ellos habían estado pescando. Y Pedro le dice: Señor, toda la noche estuvimos aquí no hay nada. Jesús le dice: tira la red. Y Pedro dice: aquí no hay nada, pero lo voy a hacer porque tú me lo pides. Tal vez lo intentaste una y otra vez, tuviste una relación, otra relación y las cosas no te salían porque no era el tiempo adecuado. Pero tampoco había entrado en la obediencia a Dios. Pero cuando Pedro obedeció a Jesús, tiró la red, dice la palabra de Dios, que la red se llenó a tal punto que la red se empezó a romper. El milagro se desató cuando Pedro obedeció al Señor y entró en el tiempo Cronos, entró en una era diferente.
entró en un mundo diferente, al mundo de los milagros, donde él nunca se había movido. Desde ese día su vida iba a ser cambiada totalmente. ¿Por qué? Porque empezó a obedecer al Señor Jesús. Cuando no es lo mismo cuando tú vas solo en la barca que cuando Jesús está contigo en tu barca. Porque ahí las cosas son diferentes. Para Ray Kroc, ¿quién es Ray Kroc? El fundador de la multinacional empresa McDonald's. Su mejor temporada comenzó a los 52 años. Cuando él dice que vendía licuadoras, de un momento a otro alguien le llama y le muestra y le pide a él 8 licuadoras cuando él vendía 1 o 2. El hombre se asombró tanto que quiso ir donde era el lugar donde le habían pedido tantas cosas. Desde ese momento él conoció a los hermanos McDonald's. Y Ray Kroc no sabía que su vida iba a cambiar hasta ese momento. Pero cuando él llegó allá, él entendió que ese era el Cairo para él, el momento de él. No tenía 20 años, no tenía 25 años, no tenía 30 años. Tenía 52 años cuando se convirtió en el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, con la multinacional McDonald's que usted hoy conoce. Y él terminó adueñándose de esa empresa, la compró. Su vida cambió porque identificó el momento oportuno para él. Entonces, Cairo es el tiempo fuera del tiempo. Es el tiempo de la inspiración, de los movimientos, de las coincidencias, de los de repente. Ese es el Kairos. Por eso vemos personas como el fundador de Facebook que de un momento a otro deja la universidad porque él halló lo que estaba buscando para su vida. Cuando creó el Facebook, su vida cambió. El momento de él se presentó. Y tal vez lleva toda la vida preparándose para un momento. Lleva toda la vida esperando algo. Adán fue puesto en el huerto y Dios lo estaba preparando para el momento en que su esposa llegara. Todos los errores que has cometido te han llevado a este momento. Hoy estás escuchando esta palabra porque necesitas escucharla. Necesitas un cambio en tu vida. Tienes que derribar todas las estructuras en las que te has movido y que no te han llevado a nada. Tienes que comenzar de nuevo. Por eso Jesús decía, arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentimiento significa cambiar el modo de pensar para cambiar de dirección. Es tiempo de que cambies la manera en la que te has estado moviendo y entres en el tiempo de Dios, en el mover de Dios, en la obediencia a Dios. Porque cuando entras en esa obediencia, activas el Cairo de Dios para tu vida. La historia nos habla también de un hombre llamado Colgate. Ese hombre, el dueño de la multinacional Colgate, ellos vivían en la pobreza absoluta. Pero un día, su mamá le habló sobre el diezmo. Este no es un tema del diezmo, estoy hablando del tiempo Cairo, el tiempo en el que Dios se manifiesta en tu vida. Resulta que su mamá le habló a él del diezmo. Después él, estando en una iglesia, escuchó el mensaje donde Jacob pactó con Dios. Y él salió de la iglesia y se arrodilló. Y le dijo a Dios, Señor, si tú me sacas de esta miseria, yo hago un pacto contigo como lo hizo Jacob. Y yo te voy a dar el diezmo de todo lo que me dieres. Busque la historia de este hombre, del fundador de Colgate, y verás que Dios le respondió. Él decidió obedecer a Dios y Dios le respondió. De tal manera que no solamente entró a trabajar en una empresa de jabones, sino que terminó siendo el dueño. Y después compró a Palmolive. Y así este hombre creó una empresa multinacional. Comenzó dándole a Dios el diezmo, después le daba el 20%, el 30%. Llegó a darle el 90% a Dios.
Lo entrevistaron porque decían, ¿cómo es posible que un hombre pueda vivir con el 10%? Pero lo que quiero decirle es, él le creyó a Dios. Cuando usted estudia la historia de los grandes hombres, Dios estuvo en el centro del inicio de su vida. Y aunque muchos se apartaron después, Dios fue quien le estableció el fundamento en el cual ellos iban a tener éxito para un futuro. Dios es quien quiere determinar tu futuro. Tú no estás determinado en el tiempo cronos. Dios quiere que salgas del tiempo del hombre y entres al tiempo de Dios. Al tiempo de los de repente, de los momentos especiales, donde las cosas se dan de una manera sobrenatural. Dios tiene todo en sus manos. Él no se tarda, ni tampoco llega tarde. Él sabe cuándo hacer sus cosas. Dios quiere que sepas esto, porque estás a punto de entrar en el tiempo Kairos. Estás a punto de entrar en tu mejor momento. Grandes cosas van a empezar a tu vida. Cosas que no tienen que ver en que si tienes trabajo o no tienes trabajo, en que si te ha ido mal en tus relaciones amorosas, en que si de repente te has equivocado, no. Vas a entrar en un momento donde Dios determinó que era el momento donde tu vida iba a cambiar. No tiene que ver con tus proyectos, sino con la voluntad de Dios, con lo que Dios determinó hacer para ti en este tiempo. Este es el tiempo de los cumplimientos, donde Dios hará en ti lo que te prometió. ¿Sabe algo? Los 2 últimos meses de este año van a ser grandes, decisivos en tu vida. El mes de octubre será un mes de incertidumbre, donde de repente no sabes qué hacer. Pero el mes de noviembre y a mediados de diciembre, en este tiempo, Dios va a hacer algo grande en tu vida. Prepárate para la visitación de Dios. Prepárate para entrar en el Kairos de Dios. Recuerde, el Cronos es cuantitativo. Pero cuando entras en el Kairos, entras en un tiempo de calidad, de milagros, de cosas grandes. Es cuando las cosas se disparan de un momento a otro. Esto es lo que Dios va a hacer para este tiempo en tu vida. Así que en el día de hoy, yo te estoy diciendo es que te prepares para lo que Dios va a hacer. Dios es especialista en escribir los mejores finales. El mundo planeó cosas. El mundo creó esta pandemia. Los grandes poderosos quisieron hacer algo para traer un final fatal en la vida del hombre. Pero Dios ha intervenido y ha hecho que todo cambie. Porque para Dios no hay nada imposible. Y hoy Dios te está hablando a ti. Este año no va a terminar de una manera incorrecta, no, ni como otros planearon. Este año va a terminar como Dios quiere que termine para ti. Si hoy puedes obedecerle, si puedes creer a la palabra de Dios, tu vida será transformada. ¿Sabe algo? Los sueños de Marta y de María respecto hacia su hermano Lázaro habían muerto ya, hasta que apareció Jesús y resucitó a Lázaro. Tal vez tus sueños se habían muerto. Tal vez estás en un momento de una deuda por causa de la pandemia. Prestaste dinero, reestructuraste tu empresa o quisiste montar algo nuevo y de repente estás en que todo lo has perdido. Pero ¿sabe algo? No es así. De un momento a otro Jesús resucita a Lázaro y cambia la vida de estas mujeres. Dios va a resucitar lo que un día se murió en tu vida. Lo que un día perdiste. Donde dijiste, ya aquí no hay más nada. No tengo más que esperar. No sé qué más hacer. He escuchado de hombres de Dios, de ministros, que han entregado sus congregaciones. Porque dijeron, no podemos más. Pero hoy te hablo a ti. Y te hablo al corazón.
por medio del Espíritu Santo de Dios. Espera el momento. No te aceleres. No mires que se te está yendo la vida. No mires que ya han pasado 10 meses y las cosas no se te han dado. No. Estos últimos meses pueden ser los que Dios ha determinado para que tu vida sea cambiada totalmente. Recuerde que un milagro es algo que usted y yo no podemos hacer. Un milagro es algo que Dios hace. Así que por muy grande que sea esa deuda financiera, Dios puede hacer el milagro. Dios te puede sacar de ella. Por muchos fracasos que hayas tenido este año a causa de la pandemia, Dios va a llevarte a un nuevo mover. Aunque las cosas no se te dieron, prepárate. Solo tienes que creer. Solo tienes que decirle: Señor, yo te creo. Cuando se formó una gran tormenta, Jesús le dijo a Pedro: baja, Pedro. Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, Señor, yo bajo sobre las aguas. Dame la orden. Jesús le dijo: camina, Pedro. ¿Sabe algo? Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas que querían hundir la barca. Es tiempo de que camines sobre todo aquello que ha querido destruir tu vida, pero caminando en la dirección en la que Jesús te da. Porque cuando Pedro caminó hacia donde estaba Jesús, nunca se hundió, nunca fracasó. Pero empezó a mirar el fuerte viento y tuvo miedo. No mire la crisis. No mire lo que está pasando alrededor. Lo que te quiero decir es que mires a Jesús en este día. Mire a Dios. Mira las promesas de Dios. El Señor le dio a un hombre llamado Abraham algo. Le dio una promesa. Él le cambió su nombre. Él se llamaba Padre Enaltecido, era la palabra, el nombre de él, Abraham. Y Dios se lo cambió por Abraham, Padre de multitudes. Cuando alguien llamaba a Abraham por el nombre, le estaba diciendo: Padre de multitudes, Padre de multitudes. Pero Abraham no tenía hijos. La gente estaba recordándole a él una promesa. Y cada vez que Abraham escuchaba el nombre, escuchaba la voz de Dios decirle: recuerda lo que te prometí, recuerda lo que te prometí, recuerda lo que te prometí. Hoy Dios te está diciendo lo mismo. A pesar de las adversidades, recuerda lo que te prometí, te dice el Señor. Recuerda lo que yo te hablé. Párate sobre la roca que es mi palabra. Párate sobre Cristo. Párate sobre Jesús. No renuncies. Créele a Dios. Este es tu momento. Y vamos a orar. Yo quiero que ores conmigo. Porque tu matrimonio no tiene que acabarse. La gente que no tiene a Dios vive de matrimonio en matrimonio, de fracaso en fracaso. Esto no es para ti. Por muy difícil que sea la situación, Dios la puede cambiar. Por muy difícil que parezcan que tus hijos están incontrolables, Dios puede cambiar su vida de un momento a otro. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Porque para el que cree, todo le es posible. Y estás entrando en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios, en el momento de los de repente, de los milagros, de lo sobrenatural, en el momento en el que Dios se mueve. Así que vamos a orar. Y usted va a pedirle al Señor que te lleve al Kairos de Él. Que te saque de ese momento secuencial y te mueva al momento oportuno. Pero tienes que obedecerle a Él. Tienes que entrar en un momento de obediencia a Dios, de hacer lo que a Dios le agrada, de hacer su voluntad. Y si haces la voluntad de Dios, activarás el tiempo de Dios en tu vida, el tiempo Kairos. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que ores conmigo. Y si de repente no eres alguien conocedor de la palabra y estás escuchando este mensaje, hoy te pido que le abras también las puertas al Señor Jesucristo en tu vida. Él te va a cambiar. Tal vez el médico te dio un dictamen de que la enfermedad que tienes no tiene cura. Pero en el tiempo de Dios, que es ahora,
Dios te dice que para Él no hay nada imposible. Dios resucitó a Lázaro. Dios te va a sanar. Cualquiera que sea la enfermedad que tengas, Dios la va a quitar de tu vida. Si decides creerle a Dios. Marta le dijo a Jesús: Señor, ¿cómo vamos a quitar la piedra de la tumba si ya hace 4 días se murió? Ya lleve. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy créele a Dios. Este es el momento que estabas esperando. Entra en el Cairo de Dios. Entra en tu momento oportuno. Entra en tu de repente. Amén. Un de repente es algo que sucede de un momento a otro. En un abrir y cerrar de ojos. Es la bendición que llega de una manera inesperada. Ese es el tiempo de Dios. ¿Así? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy entramos en un momento diferente en nuestra vida. Sabemos, Señor, que nos hemos equivocado. Intentamos hacer las cosas a nuestra manera y hemos fallado. Pero hoy, dígale al Señor: Señor, hoy decido entrar en el momento tuyo, Dios. Hoy creo que el Cairo de mi vida se va a manifestar. Creo que es el momento que había estado esperando hace mucho tiempo, Señor. Dile: Padre amado, hoy creo, Señor, y siento en mi espíritu que las cosas se están dando de una manera diferente. Siento que algo diferente está pasando en mi mundo espiritual. Siento que mi mundo, que mi atmósfera está siendo transformada. Siento un mover de Dios en mi vida en este tiempo. Siento la visitación tuya en mi hogar, Señor, dígale. Siento la visitación tuya en mi empresa. Siento que tú me estás visitando. Siento que esta enfermedad de una manera milagrosa se está empezando a desaparecer. Dígale: Señor, algo está pasando, no sé cómo explicarlo, no tengo las palabras adecuadas, pero lo estoy creyendo. Lo estoy creyendo, Señor, dígale. Y no sé, amado Rey, cómo lo vas a hacer, pero lo estoy creyendo y sé que lo harás. Dígale: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero estoy creyéndote, Señor. Dígale: y me voy a bajar y voy a caminar sobre las aguas. Voy a caminar sobre todo aquello que no podía alcanzar. Sobre cada momento donde no pude, voy a volverlo a intentar. Tú llevaste a Pedro al lugar del fracaso y le dijiste: inténtalo nuevamente. Pedro, boga mar adentro. Y Dios te dice: hoy es tiempo de que bogues mar adentro. Es tiempo que entres en el Cairo, en mi tiempo y del Señor. Yo quiero que tires la red nuevamente. Yo quiero que lo intentes nuevamente. Pero esta vez conmigo a tu lado. Tu ministerio va a empezar a crecer de una manera poderosa. Dios va a empezar a derramar su Espíritu Santo sobre tu vida. Y van a empezar a suceder grandes milagros como nunca antes habían dado. Hoy Dios lo va a empezar a hacer en tu vida. Este es el tiempo que habías estado esperando. No es cualquier tiempo. Es el amén de Dios. Cuando Dios decide que las cosas se van a hacer, las puertas se abren. No hay puertas cerradas cuando llega el Cairo de Dios en tu vida. Todo empieza a desarrollarse conforme a lo que Dios ha determinado para ti. Este es el tiempo de tu visitación. Dígale: Señor Jesucristo, hoy te acepto como mi Salvador. Hoy te acepto como el dueño de mi vida. Reconozco que tú viniste en carne a este mundo, que llevaste sobre tu cuerpo mis enfermedades, mis pecados, mis dolencias, mis maldiciones. Y por tu sacrificio soy perdonado. Por tu herida soy sano. Y porque te hiciste maldición en el Calvario, yo soy bendecido. Dígale: acepto tu perdón. Acepto tu salvación, dígale. Acepto tu sanidad. Y acepto tu bendición, Señor. Acepto la vida eterna que has determinado para mí. Y hoy te pido, Señor, que envíes a mi vida la promesa del Espíritu Santo, porque voy a empezar a obedecerte. Hoy determino entrar en el Cairo tuyo, Señor, en el tiempo. Hoy creo, Señor, que este es mi tiempo. Este era el momento que había estado esperando, Señor. Y hoy lo tomo, Padre, y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias te damos, Señor. Dios me los bendiga grandemente a todos. Estuvo con ustedes el pastor
Nilson Hernández de la Iglesia del Rey en Barranca Bermeja, Colombia. Recuerda, este es el Kairos en tu vida. Es el tiempo que Dios ha determinado para visitarte. Recíbelo, tómalo, aprópiate, porque es tu momento. Dios te bendiga.